compartir la palabra. Espero no aburriros hoy. ¿Cómo estáis? El rollo de haber dormido una hora menos. ¿Eh? Que sepáis que tengo una cámara ahí detrás y el que pega un cabezazo para abajo está mañana en el Instagram, ¿eh? Así que dejarse de rollo. No. Es un día especial hoy, ya lo hemos repetido en varias ocasiones, por el hecho de celebrar la resurrección del Señor, ¿no? Obviamente, para el cristianismo en sí, si no hubiera resurrección, no habría fe. No habría fe cristiana. Dijo un autor que me encanta, no sé si la has escuchado alguna vez, C.S. Lewis, que fue el autor de las Crónicas de Narnia. No sé si ha llegado a ver las películas de las Crónicas. ¿Alguien ha visto la Crónica de Narnia? Sí, bueno. Este hombre, el testimonio de este hombre es muy interesante porque él conoció la fe de mayor. Él conoció la fe ya estando en un contexto académico y resulta sorprendente, ¿verdad? Que muchas veces nos creemos que cuanto más conocimiento adquirimos, más nos aleja de Dios, y es justamente al contrario. Hoy en día hay multitud de científicos, multitud de gente, de investigadores que abrazan la fe cristiana. Porque decía, que no me acuerdo quién era, esta cita no os la puedo dar exactamente el origen, pero hay alguien que decía, creo que era un científico del siglo XVIII-XIX, decía, un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Dios. Porque vas buscando y llegas al convencimiento de que alguien tiene que haber creado el universo. Hay un ser creador que está detrás de todo lo que conocemos. Y en esta línea, este hombre que os hablaba antes, C.S. Lewis, decía, el cristianismo, si es falso, no es importante. Si no es falso, es infinitamente importante. Lo único que no puede ser el cristianismo es medianamente importante. No sé si entiende lo que quiero decir. O sea, si el cristianismo es verdad, es lo más importante que hay. Porque habla de tu salvación, habla de tu vida eterna. Si no es verdad, tampoco perdemos mucho, ¿no? Porque si después de esta vida no hay nada, quizás has llevado toda tu vida siguiendo a Jesús, has aprendido valores, has aprendido una ética, bueno, algo que te lleva. Mejor dicho, no te lleva, si no hay nada. Pero lo que no puede ser es que el cristianismo no sea un poquito importante. Si es verdad, tiene que cambiar nuestra vida. Si es verdad, tiene que afectarnos de alguna manera u otra. Tiene que cambiar la manera en la que vivimos, la manera en la que enfocamos nuestra vida. ¿Verdad? Hoy quiero hablaros, obviamente el cristianismo, como decía antes, se basa en la resurrección de Jesús. Es decir, el pilar fundamental de la fe cristiana es el hecho de la resurrección. Si no hay resurrección, no hay fe. Mahoma murió, no resucitó. Buda murió, pero la esencia de la fe cristiana es que Jesús murió y resucitó y venció a la muerte. Entonces, ese hecho es lo que cambia la historia, es lo que cambia la vida. Y yo quiero hablarte hoy de la historia de un hombre que se embarcó en un viaje peligroso. Un hombre que se embarcó en una empresa de una envergadura que lo sobrepasó.
Finalmente, la envergadura de esa empresa lo superó, lo abrumó. Déjame contarte la historia de un hombre que se llamaba Lee Strobel. ¿Tienes por ahí la foto de Lee Strobel? No tenéis ni idea de quién es Lee Strobel, pero yo os voy a ilustrar un poco. Este señor es Lee Strobel. Déjame hablarte un poco de él, ¿vale? Primero, antes de adentrarnos en la palabra. Lee Strobel este hombre nació en 1952 en el estado de Illinois, en Estados Unidos, y se licenció en periodismo en 1974 por la Universidad de Missouri. En 1979 ya había nacido yo, aunque no lo creáis, no lo aparento, pero ya había nacido yo. Realizó una maestría en Derecho en la Universidad de Yale, una de las universidades más importantes de Estados Unidos. Y fue galardonado con varios premios y reconocimientos por su trabajo como editor legal del prestigioso periódico Chicago Tribune. Este hombre era uno de los periodistas más importantes de Estados Unidos, finales de los 70, principios de los 80, porque era un experto en asuntos legales. Él escribía para un periódico que se llamaba Chicago Tribune y es un tío que su opinión marcaba la diferencia. Por poneros un ejemplo, no sé si podríamos compararlo con un Carlos Herrera, un periodista muy, muy famoso, aunque él no se dedicaba a la radio, él escribía en periódico. Muy influyente. Pero este hombre vivía una vida aparentemente cómoda, estaba casado con su esposa Leslie, tenía una niña pequeña, pero su mundo de éxito, de galardones, de premios, de reconocimiento, se derrumbó un día. Déjame contarte esto, por algo que hasta cierto punto podemos pensar nosotros, ¿para tanto era? ¿Sabéis qué le pasó? Su mujer conoció a Jesús. Su mujer, su esposa Leslie, abrazó el cristianismo. Y mi amigo Lee trincó un rebote que no te lo puedes ni imaginar. Según Lee, la experiencia de Leslie amenazaba con destruir su familia. Se sintió amenazado y desplazado por ese Jesús del que Leslie hablaba como si fuese una persona real. Leslie comenzó a hablar de Jesús como alguien importante en su vida, alguien que había cambiado su corazón. Y Lee se puso celoso. Se sintió desplazado de la familia. ¿Sabes qué? Con su experiencia de periodista y de destapar asuntos legales en Estados Unidos, de sacar casos de corrupción a la luz, ¿sabes a qué se propuso Lee? Voy a desmontar la fe cristiana. Voy a demostrar que el cristianismo es una falacia, es una mentira y tiene engañado a mi mujer. Porque yo quiero recuperar a mi mujer. Yo quiero que me quiera a mí el primero. Entonces yo me voy a preocupar de desmontar la fe cristiana. Me voy a obsesionar con desmontar la fe. Quiero destruir la fe. Quiero demostrarle a todo el mundo que lo que millones de cristianos alrededor del mundo creen es una mentira. ¿Y sabes lo que voy a atacar? La base de la fe, la resurrección. Voy a demostrar que la resurrección es una mentira. Y este hombre se embarca en un viaje de 2 años. 2 años. Viajó por todos los Estados Unidos, entrevistando a expertos de diversa índole, de diversas disciplinas, con la única obsesión de demostrar que la fe cristiana es una mentira. Ahora, te voy a pedir un favor en esta mañana. Mira, yo esto me lo he pensado bastante, porque no soy muy amigo de utilizar medios audiovisuales largos. Y el vídeo, pero creo que con esta introducción que os he proporcionado,
vamos a poder seguir el vídeo que vamos a ver de una manera bastante, que le vamos a encontrar bastante sentido. Entonces, os aviso, el vídeo es un poco largo, dura como unos 10 minutillos. ¿Tenemos paciencia para verlo? Sí. El vídeo demuestra o ilustra el viaje de este hombre. Entrevista tras entrevista. Yo creo que va a ser interesante. ¿Lo vemos? ¿Sí? Vamos a verlo. Vamos a apagar la luz, por favor. El relato de la resurrección es más leyenda que historia. De verdad. No es lo que dicen los datos históricos. ¿Sabía que existe un relato de la resurrección que informa de testigos presenciales datada pocos meses después de la propia resurrección? Dicha fuente afirma que 500 personas diferentes vieron a Jesús al mismo tiempo. No estamos hablando de décadas ni de siglos después de su muerte, señor Strobel, sino de meses. Pero ese dato proviene de una sola fuente, la Biblia. Incorrecto. Hay por lo menos 9 fuentes antiguas, tanto dentro como fuera de la Biblia, que confirman que los apóstoles y otras personas tuvieron un encuentro con Jesús después de la crucifixión. Pero ellos ya eran seguidores de Jesús. Bueno, no todos. Piense en Pablo de Tarso. Al principio perseguía a los cristianos, los perseguía y también los mataba. Y al final murió como el apóstol Pablo, proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. Pero no nos engañemos, doctor. La gente muere a menudo por mentiras. 900 personas bebieron un refresco envenenado en Johnstown. Cierto, hay muchos ejemplos de ese tipo en la historia. ¿Le digo la diferencia? La gente no bebe ningún veneno cuando sabe que algo es mentira. Buen punto. Si para los primeros mártires de la Iglesia la resurrección hubiera sido un engaño, no habrían muerto voluntariamente por Jesús. ¿Lo haría usted? Ya sé que algunas personas dijeron haber visto a Jesús tras la crucifixión y hasta redactaron lo que vieron, pero supongo que mi pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de la veracidad de todos estos manuscritos? Del mismo modo que autentificamos cualquier documento histórico, comparamos y contrastamos las copias recuperadas. Lo llamamos crítica textual. Cuantas más copias tengamos, pues mejores referencias cruzadas podremos hacer para averiguar si lo que está escrito es históricamente exacto. Y cuanto más antiguas sean, mucho mejor. Tomemos la Ilíada de Homero, por ejemplo. ¿Es auténtica? Tanto como la tierra macedónica donde la desenterré. Los griegos la consideraron su Biblia durante muchos siglos. Sí, así es. Esta es una de las 1565 copias que existen hoy en día. Ahora bien, la Ilíada fue escrita originalmente 800 años antes de Cristo. Esta copia griega es del tercer siglo después de Cristo. Entonces, 300, 800, luego hacen 1100 años entre esta copia y el original, ¿no? Correcto, y solo hay una colección de escritos antiguos con más copias autentificadas que la Ilíada. ¿Sabría decirme cuál es? Seguramente la Biblia. El Nuevo Testamento. ¿Y cuántas copias existen? Hasta la fecha se han recuperado 5.843 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, casi 4 veces más que los de la Ilíada. ¿De verdad? Y el fragmento más antiguo del Evangelio de Juan fue encontrado en el Antiguo Egipto y se remonta al siglo II después de Cristo. ¿Cuántos años de diferencia con el original? Menos de 30 años. Tengo uno de los fragmentos en mi colección. Todo un tesoro, ¿no cree? Ajá. Comparados con el Nuevo Testamento y la Ilíada, los demás manuscritos palidecen. Solo existen 100 copias de Sófocles, 7 copias de las tetralogías de Platón y solo 5 copias de las obras de Aristóteles. De hecho, si uno pusiera todas las copias que quedan de Aristóteles una encima de otra, apenas medirían más de 1 metro. Si hiciera lo mismo con las copias que se conservan del Nuevo Testamento, superaría el 1,5 kilómetros. No existe nada en la historia que se le parezca. ¿Suficientemente veraz? ¿Por qué permitió que lo mataran? Quiero decir, si era el Hijo de Dios, ¿por qué no usó sus poderes para defenderse? Por la respuesta a esa pregunta cambié la arqueología por la Iglesia. El motivo es sencillo. El amor. El amor. Por mucho que yo quiera ayudar a otro escéptico,
Lo que usted está planteando es totalmente imposible. ¿Cómo puede decir eso? Si Charles Manson fue capaz de convertir a sus seguidores en zombies asesinos, los de Cristo bien pudieron haber sido convencidos de la misma manera. Escuche, las alucinaciones son como los sueños, tienen lugar en la mente del individuo y no se propagan como un vulgar resfriado. De acuerdo. Entonces, un hipnotizador convierte a un grupo de vendedores de seguros en gallinas escandalosas. ¿Eso sería verdad o no? Claro que lo sería. El poder de la sugestión puede ser muy profundo. Pero una cosa es ser hipnotizado hasta el punto de llegar a hacer sonidos de animales y otra cosa es poder hacer que 500 personas tengan el mismo sueño. Sinceramente, sería un milagro casi más impresionante que la resurrección en sí. Y si no hubiera una tumba vacía, ni usted ni yo estaríamos hablando ahora mismo. Si Jesús se hubiera recuperado de sus heridas, resolvería la cuestión. Todos le habrían visto sin problemas, ¿cierto? Sí, pero la solución que busca no está en la mente. Le iría mejor si acudiera a un médico. Por supuesto. Mi argumento principal es este. El motivo por el cual los testigos pudieron ver a Jesús después del Gólgota es porque en realidad nunca murió en la cruz. Porque si no murió, no pudo haber resurrección, ¿no es eso? Correcto. Da igual si Jesús mismo descendió de la cruz o si fue bajado por otra persona o si fingió su muerte. Esas hipótesis descartarían por completo cualquier posibilidad de La resurrección. del desvanecimiento. Sí, se desmayó, no murió. Me temo que no es el único escéptico que ha propuesto esa hipótesis. Incluyendo los cerca de 1.000 millones de musulmanes que tampoco creen que Jesús murió en la cruz porque es lo que dice el Corán. Con el debido respeto al Islam, el Corán fue escrito 6 siglos después de Cristo. Prefiero que mis fuentes históricas estén más cerca de los acontecimientos. Lo entiendo, pero admita que es una posibilidad. Señor Strobel, soy al mismo tiempo médico e investigador. He visto muchos fenómenos extraños en mi vida y créame, esa teoría es una estupidez. ¿Estupidez? ¿Es esa una opinión científica? Lo es, ciertamente. Los que creen en esa hipótesis ignoran que Jesús fue flagelado antes de la crucifixión. ¿Usted sabe cómo era una flagelación romana? Sí, el individuo era azotado con un látigo. No solo azotado. Azotado y golpeado violentamente. Verá, el látigo de cuero estaba trenzado con bolas de metal y fragmentos de hueso. La carne de la espalda de Jesús debió acabar triturada, quedando al descubierto músculos y tendones. Solo la flagelación tuvo que dejar a Jesús en estado crítico por masiva pérdida de sangre, y por eso se desmayó bajo el peso de la cruz que los romanos le obligaron a cargar. Bien, entonces, ¿es posible que Jesús sobreviviera al momento de ser clavado en la cruz? Sí, podría haber sobrevivido, pero es un juego de niños comparado con lo que vino después del momento en sí. Una lenta y agónica muerte por asfixia. Sígame. El estrés de los músculos del pecho bloqueó sus pulmones, impidiendo la respiración. Así que, para poder exhalar, tenía que hacer muchos esfuerzos para levantarse con las muñecas y los pies clavados, mientras su espalda destrozada rozaba contra la madera de la cruz. Después se dejaría caer de nuevo para poder inhalar, proceso que habría tenido que hacer una y otra vez, hasta resultar imposible debido al agotamiento, e inevitablemente habría muerto. Pero en teoría, porque no podemos olvidar que estos soldados no eran médicos, ¿de acuerdo? Así que tal vez lo bajaron de la cruz pensando que ya estaba muerto, pero en realidad seguía con vida. Claro que no eran médicos, eran asesinos profesionales y está claro que hacían muy bien su trabajo. Tenían que hacerlo, porque si un prisionero no hubiese muerto, ellos habrían sido ejecutados. Señor Strobel, la crucifixión de Jesús es uno de los acontecimientos mejor atestiguados de la historia. Y, si me permite, el último clavo en el ataúd de esta teoría es el siguiente. Cuando los soldados clavaron su lanza entre las costillas de Jesús, ¿sabe lo que salió de su costado? Sangre y agua. Un hecho que ahora sabemos diagnosticar como el derrame pericárdico debido a la muerte por asfixia. Y que, desde luego, no es algo que se pueda fingir. Contestando a su pregunta, sí, esa es mi opinión médica. Jesucristo murió en la cruz. Disculpe, doctor. Será un momento. Sí, pero tengo un problema con la mayoría de los expertos con los que he hablado. ¿Qué problema? Que casi todos ellos son muy poco imparciales y si tuviera que adivinar,
diría que usted tampoco lo es, ¿no? Y estaría en lo cierto. Aunque he aprendido que la mayoría de los imparciales que emprenden esta travesía dejan de serlo. Sin embargo, le puedo recomendar una de las fuentes más imparciales que conozco. ¿Se fiaría de la revista de la Asociación Médica Estadounidense? Por supuesto, es una revista científica excelente, hasta yo lo atestiguo. Sobre la muerte física de Jesús. Claramente, la evidencia médica e histórica indican que Jesús estaba muerto antes de que la herida en su costado le fuera infligida. En consecuencia, todas las interpretaciones basadas en que Jesús no llegó a morir en la cruz parecen estar en desacuerdo con el conocimiento médico moderno. Disculpa, ha sido un poquito largo, lo reconozco. Espero que no os haya aburrido. Pero bueno, quería enseñaros este vídeo porque ilustra muy bien el viaje que emprendió este hombre. Las imágenes que habéis visto están basadas en una película que se llama El caso de Cristo, que es la historia de Lee Strobel. Creo que anda por Netflix o por Amazon Prime, algo de eso, sí. Os recomiendo que la veáis, aunque ya hemos hecho todo el spoiler del mundo, pero bueno. Se propuso Lee desmontar la fe y acabó abrazando la fe. Se propuso Lee desmontar una mentira y acabó invadido por la verdad. Además, si os fijáis, intentó atacar la fe desde diferentes ángulos. Intentó desprestigiar la palabra de Dios cuando se ha demostrado que el Nuevo Testamento es el documento de la antigüedad mejor contrastado textualmente, es decir, es del que más copias existen, curiosamente. Y damos por sentado la existencia de Cleopatra, de Julio César, de personajes históricos, y ponemos en entredicho, la sociedad pone en entredicho hechos históricos irrefutables, como lo que estamos hablando en esta mañana aquí. La muerte del Señor y la resurrección del Señor. Me encanta esa idea que lanza Lee de que cuando habla con la psiquiatra, la señora que sale hablando es una psiquiatra, creo que era la presidenta del Colegio de Psiquiatras de Estados Unidos, y le plantea la teoría de la psicosis o de la alucinación colectiva. Y la misma psiquiatra le dice, eso es imposible. ¿Cómo pueden 500 personas, ¿verdad?, afirmar que han tenido el mismo sueño y puede hacerse mediante su gestión? Podríamos hablar mucho acerca de la historia de Lee, deciros que finalmente abrazó la fe. Abrazó la fe. Y a día de hoy es uno de los apologetas más reconocidos del mundo protestante. Ha escrito innumerables libros y él tiene un instituto, es una especie de escuela de apologética en Estados Unidos, a la que la gente va a formarse para defender la fe cristiana. Entonces, este hombre está haciendo un trabajo espectacular a día de hoy, pero ese fue su inicio. Y yo no podía dejar de pensar en otro Lee, en un hombre parecido, que su historia la encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Otro Lee que hace aproximadamente 2000 años se esforzó por destruir la Iglesia. Se esforzó por destruir la fe cristiana. Puso todas las herramientas de las que él disponía para destruir la fe. Y os voy a leer Hechos, capítulo 8, versículos 1 y 3. Y aquí la Biblia empieza a narrar, justo aquí, la Biblia
perdón, no empieza, sino que termina de narrar el martirio de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Todos conocéis a Esteban, ¿verdad? Un discípulo que los judíos tomaron y asesinaron. Fue el primer mártir de la iglesia. Esteban. Y dice la Biblia en Hechos 8, capítulo 1, y Saulo, el primer nombre de Pablo, Saulo y Pablo, la misma persona, ¿bien? Y Saulo consentía en su muerte. Saulo estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Los judíos se lo cargaron por ser cristiano, apedreándolo. Qué muerte más terrible, ¿eh? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Fíjate lo que dice ahora. Y Saulo asolaba la iglesia. Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Es curioso el significado de la palabra asolar en el original griego y tiene varias acepciones. Una de ellas es ensuciar, otra es insultar y otra es maltratar. Lo que había en el corazón de Saulo era ensuciar el nombre de la iglesia, maltratar a la iglesia. Y déjame decirte que probablemente el origen de ese odio fuese algo muy parecido a lo que experimentó Lee. ¿Por qué Lee se embarcó en ese viaje de 2 años en destruir la fe cristiana? ¿Sabes cuál es el motivo? El temor, el miedo. El miedo a conocer algo que cambie lo que soy. El miedo a conocer algo y me haga perder la supuesta seguridad de la que disfruto hoy. En algunos fragmentos de su historia, el apóstol Pablo dice que él era fariseo de fariseos, judío, educado a los pies de los más grandes rabinos de Israel. Un tío que aparentemente antes de tener ese encuentro con Jesús que hablaremos ahora, era un tío que estaba muy seguro de lo que creía. Tan seguro estaba Pablo de la fe judía como Lee estaba de ser ateo. ¿Sabes cuál es la reacción al temor? La violencia. La gente es violenta porque tiene miedo, porque hay algo en su corazón que le hace estar en alerta ante algo que desconoce. La gente reacciona con violencia ante algo que desconoce y que le provoca temor. En este caso, aunque sea verdad. Si seguimos leyendo la historia del apóstol, vamos a saltar a Hechos, capítulo 9. Y leo rápido. Saulo, respirando aún amenazas. Fijaros que descriptiva aquí en la Biblia. ¿Cómo puede alguien respirar amenazas? ¡Uah! Yo me imagino a Pablo. Un tío fuera de control. Ese odio provocado por el temor que tenía a esa nueva fe que amenazaba, ponía en tela de juicio toda la regla de los fariseos que había aprendido a los pies del Gamaliel. Y aparecen estos locos pescadores que ni tienen un grado universitario y ahora me están hablando por ahí de un tal Jesús. Pero esta gente, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los locos evangélicos estos que se van ahí esta tarde allí
a la Plaza Nueva o a la iglesia Manantial de Vida? ¿Quiénes son los colgados esos? Que se ponen a danzar en medio de un culto, que están colgados perdidos. ¿Quiénes son? Si a mí me han enseñado otra cosa. A mí me han enseñado que la fe es otra cosa. Los que ya peinamos canas en el Evangelio, seguro que hemos conocido a gente así, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahora, ¿por qué esa violencia verbal? Temor. Temor a lo desconocido. ¿Sabes que puedes tener temor al recibir amor? Puedes tener temor a que el amor te desarme. Porque el amor de Dios, lo que hablaba Miriam antes, ese amor que es inexplicable, que es puro, que es incondicional, desarma a cualquiera. Te deja sin arma. No te puedes defender. De alguien a quien tú intentas... O sea, si conoces a alguien a quien intenta agredir y no responde. Y eso es complicado, ¿eh? Es muy difícil. Dice la Biblia que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino del cristianismo, los trajese presos a Jerusalén. Saulo se fue voluntario a la mili. Es decir, yo me voy. Hay que cargarse cristianos, yo voy. Hay que maltratar a cristianos, yo voy. Se fue voluntario. El versículo 3 cambia la historia de Pablo. Dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo, ¿por qué? ¿De dónde proviene esa persecución, Saulo? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Déjame decirte aquí. En la estructura mental de Pablo, probablemente Pablo, cuando tuvo esa experiencia, su primera reacción fue, es decir, yo he estado persiguiendo a quien es verdaderamente el Hijo de Dios. Yo merezco que me reviente ahora mismo. Yo lo que merezco ahora mismo es que me aplaste como un gusano, al igual que yo he aplastado a los que le siguen. Entonces, el hecho de que el Señor no lo aplastara como un gusano, sino que incluso le dijera o le expresara: tengo un propósito para ti, desarmó a este hombre. Lo dejó sin armas. Por eso su respuesta fue: ¿qué quieres que haga? Porque estoy tan agradecido por el hecho de que tú no me hayas aplastado, que aquí tengo mi vida. Pablo entendió lo que es la gracia desde el minuto cero. Lo entendió perfectamente. Porque él entendía que con lo que había hecho merecía que se le aplastase la cabeza. Y Jesús, en vez de aplastarle la cabeza, lo que hace es darle un propósito y darle una familia. No es inexplicable el amor de Dios. No es maravilloso el amor de Dios. ¿Cómo reaccionaría yo si un tipo maltrata a mi familia? ¿Verdad? ¡Wow!
Dice el versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, mudos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. La experiencia fue tan fuerte para él que se quedó en casi un estado de shock. La historia continúa, no vamos a seguir leyendo, te animo a que lo puedas leer en casa, Hechos capítulo 9. Solo me gustaría, voy a sacar 3 ideas de aquí, ¿vale? 3 ideas y vamos a ir acabando. Mira, la realidad es que en esta fecha el mensaje del cristianismo en nuestra sociedad actual, bueno, quizá hoy menos, pero es verdad que el mensaje cristiano en la actualidad, en esta fecha, nos llega a través de un Cristo sufriente, mayormente, ¿verdad? Y es importante tener un encuentro con el Cristo sufriente. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque, ¿cuántos habéis visto La Pasión de Jesús? La Pasión de Cristo. ¿Habéis visto esa peli? Es fuerte, ¿verdad? Es muy explícita. Bueno, también lo que ha estado explicando en el vídeo que he puesto el doctor es bastante explícito. Cuando uno tiene un encuentro con el Cristo sufriente, que es lo que vemos hoy en día en la Semana Santa, ¿o no? Si te fijas, ¿cuál es el día más importante de la Semana Santa? En Sevilla. ¿Cómo se llama? La madrugada. La madrugada. ¿Qué es lo que se ve en la madrugada? La mayoría de pasos que nos muestran a un Cristo cargando una cruz, prendido, no sé si crucificado. ¿Hay crucificado? No. Hay algunos, ¿no? Si veis lo que se nos muestra en esta Semana Santa mayormente es a un Cristo sufriente, un Cristo roto, un Cristo molido a palos, un Cristo con las carnes abiertas. Dejadme deciros que lo que vemos en Semana Santa es mucho menos fuerte de lo que verdaderamente pasó. Ahí el doctor nos lo explicó en el vídeo, ¿verdad? Es decir, estamos expuestos a un Cristo roto, sufriente, azotado, crucificado. El sábado ya sale Cristo en el sarcófago, el santo entierro. Hay muchas cofradías que son el santo entierro, ¿verdad? Pero, curiosamente, ¿cuántas cofradías hay de resucitados? Hay, pero muy poquitas, ¿verdad? Parece que el énfasis está en ¿qué? En la muerte, en el sufrimiento. Ojo, cuidado, que es importante, no quiero menospreciar la muerte y el sufrimiento, porque tienen su importancia. La muerte, el sufrimiento y los azotes te demuestran lo siguiente, te demuestran que tu pecado y que mi pecado tiene un precio. Que tu pecado tiene unas consecuencias. Pero tu pecado y mi pecado fue pagado, porque alguien tuvo que sufrir para que ni tú ni yo sufriéramos ese castigo. Entonces, el encuentro con el Cristo roto, con el Cristo molido a palo, es necesario, porque tú te das cuenta de la gravedad de tu pecado. Todo el mundo me está siguiendo, ¿sí? Ahora, no podemos quedarnos ahí. No podemos quedarnos solo en un encuentro con el Cristo reventado. Porque lo que verdaderamente cambia la vida es un encuentro con el Cristo resucitado. ¿Sabes por qué? Porque un encuentro con el Cristo resucitado es ese encuentro que te proporciona vida eterna. Porque Él ya ha vencido a la muerte. Y por el hecho de que Él ha vencido a la muerte, tú y yo venceremos a la muerte.
qué mayor esperanza que tenemos los creyentes que esta, que tenemos la capacidad, la seguridad de vencer a la muerte. ¡Ostras, qué pasote! Entonces, un encuentro con el Cristo crucificado es importante, es necesario, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que tener un encuentro con el Cristo resucitado como el que tuvo Lee, como el que tuvo el apóstol Pablo, como el que tuvieron mucha gente. ¿Sabes qué pasa? Mira, este mensaje no es solo evangelístico. Déjame decirte, mira, hubo creyentes, hubo discípulos en la época de Jesús. ¿Os acordáis de los discípulos de Emaús? ¿Os acordáis de ese pasaje de la Escritura? Ya Jesús es crucificado, expuesto en el sepulcro, Jesús ha resucitado ya, y ahora 2 de sus discípulos van camino a una ciudad que se llamaba Emaús, que estaba cerca de Jerusalén, y ahora el Señor se acerca, se le aparece y ellos no lo reconocen, y empiezan a hablar con el Señor y no lo reconocen. ¿Por qué os estoy contando esto? Porque incluso los discípulos de Jesús tenemos que tener encuentros con el Cristo resucitado. Porque eso, fíjate, déjame leerte una cosa rápida, mira. Lucas 24. No lo voy a leer, lo voy a contar rápido, ¿vale? En Lucas 24 encontramos ese... ¿Me lo puedes poner por ahí? ¿Sí? Lucas 24. Si no, tampoco pasa nada, no te preocupes. ¿Eh? Creo que está al final. Se me ha olvidado apuntarlo. Fallo mío. Da igual, no os rayéis, lo explico yo. Mira, en Lucas 24 encontramos esa escena del camino de Emaús y hay un momento en el que el Señor se aparece a su discípulo. Y claro, tú imagínate, ponte en el pellejo de estas criaturitas. ¿Cómo se sentirían los discípulos después de que han enterrado al Señor, le han reventado, le han dejado tirado en las últimas horas de Él estar aquí en la tierra, ¿verdad? Pues los discípulos se sentirían una mezcla de sentimientos, de culpabilidad, de decepción. Y ahora aparece el Señor en medio de ellos. El Señor aparece allí en medio de ellos. Y al principio se quedan pillados. Y el Señor les dice, pero Quillo, bueno, ese Quillo es cosa mía, ¿vale? Pero, señores, ¿no os dije yo que el Cristo tenía que padecer? Tenía que padecer. Y dice la Biblia explícitamente que el Señor le abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Y esa experiencia es para nosotros. Nosotros como discípulos, como hijos de Dios, necesitamos un encuentro con el Cristo resucitado para entender muchas cosas, para recordar muchas cosas. El cristianismo no es que un día me tocó la lotería y ya me agarro a esa experiencia de hace 30 años en la que me tocó la lotería espiritual, no. Necesitamos encuentros con el Cristo resucitado periódicamente todos los días, porque eso es lo que va a abrir nuestra mente para entender muchas cosas. ¿Me estoy explicando bien? Entonces, número 1, voy a ir acabando, te lo prometo. Necesitamos un encuentro con el Cristo roto, porque nos habla de nuestro pecado, del precio que Él pagó con nosotros. Necesitamos un encuentro con el Cristo resucitado, porque eso nos asegura una vida eterna y también nos abre la mente. Y ahora por último, y este es el colofón ya, si seguimos leyendo la Biblia y nos adentramos en el libro de Hechos, vemos que los discípulos tuvieron un encuentro con el Espíritu Santo. En Pentecostés el Espíritu Santo descendió, habla la Escritura, y llenó las vidas de estos pringados.
de estos locos, de estos medios reventados que estaban allí sin ilusión, pero con fe y obediencia. Ellos obedecieron a Jesús. Jesús les dijo, no os vayáis de Jerusalén, quedaros aquí hasta que venga la promesa del Padre, hasta que venga el Espíritu Santo. Y ellos obedecieron, a pesar del desánimo, a pesar de no entender, a pesar de la decepción. Se quedaron allí y se juntaron para orar. Y aproximadamente a los 50 días descendió el Espíritu Santo sobre ellos y tuvieron un encuentro que terminó de cambiarle la vida. Entonces, ¿de qué te quiero hablar en esta mañana? Te quiero hablar de un encuentro con el Cristo roto para entender nuestro pecado. No es poca cosa. No es poca cosa. Hubo que pagar un precio, hermanos, hermanas, queridos y queridas. Fue necesario que el Cristo padeciera. Y eso lo tenemos que entender, no para sentirnos culpables, sino para vivir en agradecimiento. Acuérdate del cambio de esquema de Pablo. En vez de aplastarme la cabeza, me da un propósito. Encuentro con el Cristo roto, encuentro con el Cristo resucitado, encuentro con el Espíritu Santo.